Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sergio Zapata y junto con mi equipo José David Amaya, Luis Burbano y Kevin Andrés Suárez vamos a exponer nuestro proyecto de campo para el curso de gestión de recursos humanos, el cual está enfocado en la empresa Opcom. Bueno, como orden de la exposición, primero expondremos la contextualización de la empresa, segundo, la pregunta problema, tercero, el marco conceptual, cuarto, nuestros análisis y resultados y por último, nuestras conclusiones y o recomendaciones. Bueno, Opcom es una empresa que presta un servicio de telecomunicaciones en el municipio de Cali, siendo esta su sede principal para las distribuciones de la compañía de telecomunicaciones Claro. Sin embargo, la sede que más genera ingresos para la empresa es la que está ubicada en el municipio de Candelaria. También tiene una sede ubicada en Florida. Además, para la atención al cliente, la empresa cuenta con una sede de oficinas en el municipio de Cali, en las cuales están ubicadas 12 empleados que demuestran experiencia en el área de atención al cliente o un área afín a esta. Bueno, Opcom cuenta con los 12 empleados ya mencionados anteriormente y con 48 colaboradores denominados freelance. Estos son colaboradores que no cuentan con un salario fijo, puesto que este se basa en comisiones con base a las ventas producidas por cada uno de estos y su función principal radica en buscar a los clientes para atraerlos y que adquieran los productos de Claro. En pantalla podemos ver el organigrama de Opcom. Bueno, Opcom también vela por alinear los desempeños individuales con los propósitos organizacionales, donde se analiza y se mide la forma en que el personal cumple con sus tareas dentro de una organización a través de una evaluación del desempeño. Como punto extra, tenemos por mencionar que Opcom utiliza un reclutamiento externo para obtener nuevos empleados. A continuación, nosotros hemos identificado que Opcom es una empresa que utiliza la estrategia de selección tradicional para la contratación de nuevos empleados. Sin embargo, se enfocan en encontrar algunas competencias que deben tener los empleados para ocupar el cargo, tales como la capacidad de negociación, la cual se describe como que la empresa se dedica a la comercialización de productos y ese tipo de actividades comercial exige que los colaboradores de la empresa tengan cierta capacidad de tomar las necesidades del cliente y de esta manera tener un portafolio ajustado para que el cliente se sienta satisfecho y así llegar a una condición de prestación de servicios adecuada. El segundo ítem es trabajar en equipo. Dado que al comercializar un producto se necesita de quien trabaja en bodega, el que solicita el equipo, el que vende el producto, el área logística, el área contable para ingreso de materia prima y de esta manera cualquier proceso que surja la empresa involucra a todo el personal y por eso se necesitará esta competencia. Además, tenemos la resolución efectiva y eficaz de situaciones problema, dado que se pueden presentar situaciones con el cliente y de esta manera la persona que esté frente a dicha situación debe saber hacia qué parte debe escalar, dónde es importante tomar las decisiones y por eso es muy necesaria esta competencia. Además tenemos la aptitud de toma de decisiones, la cual nos habla de que el encargado debe estar capacitado para la venta de cualquier servicio y claramente cerrar la venta con el cliente por medio de la toma de decisiones y sus aptitudes. Además tenemos el autoaprendizaje, el cual habla de que todos los días los colaboradores deben capacitarse en los cambios diarios de las políticas de Claro y los precios de portafolio. Y finalmente tenemos la comunicación y responsabilidad, dado que hay que ser concisos con la información que se le ofrece al cliente, donde la responsabilidad radica en partir de cómo asegurar que el proceso que el personal ejecute, del valor agregado que se espera, haciendo énfasis al seguimiento de ventas, exigiendo que las personas que están en los procesos anteriores a este la realicen de una manera eficaz y concisa a su labor. Además, retomando el tema de selección de personal, los métodos que utiliza la empresa Opcom se basan en el reclutamiento por clasificado y además por recomendación de los mismos colaboradores que trabajan en la empresa. Los aspirantes al puesto deben enviar sus hojas de vida, las cuales serán revisadas y por exterior a esto se hace el proceso de preselección a los perfiles que más se ajustan al cargo de esta vacante. A continuación vamos a presentar la pregunta problema.
donde nosotros, de acuerdo al contexto de la empresa de la cual conocemos, su modo de operación y su estructura organizacional, se ha identificado una oportunidad de mejora en relación con su proceso de selección, dado que se observó que Opcom se preocupa por el cumplimiento con el presupuesto de ventas asignado para cada trabajador. Así que nosotros planteamos lo siguiente: ¿qué tan productiva podría llegar a ser la empresa si se modifica su proceso de selección tradicional al método de selección de personal por competencias? Lo veremos a continuación en el resto de la exposición. Listo, continuando con el desarrollo de esta investigación, debemos regirnos bajo un marco conceptual, el cual fue desarrollado a lo largo del semestre en la materia de gestión de recursos humanos. Entonces, los conceptos que identificamos para el desarrollo de esta investigación son la selección tradicional y la selección por competencias. Entonces, la selección del personal de una empresa por el método tradicional es un proceso que se utiliza para tomar decisiones sobre los puestos de trabajo disponibles de la empresa relacionados con la contratación de nuevo personal. Ahora bien, este método tradicional es un método que consiste en que las personas tengan un rico conocimiento y una rica experiencia en el puesto a desarrollar, que es el que se ve evidenciado cuando Outcome decide contratar ya sean nuevos freelance o personal de oficina. Entonces, el proceso pues que se realiza bajo la teoría en la selección tradicional es consiste en un reclutamiento, en una preselección, en una evaluación psicotécnica, en una evaluación psicológica, de ahí se realizan unos informes, se hace una entrevista guiada al jefe, un chequeo de referenciación y se empiezan a requerir todos los documentos. Esto es más o menos el proceso que hace Outcome cuando requiere una nueva vacante. Ahora bien, tenemos un método por competencia, que podemos definir que las competencias son como esas características básicas de una persona que coincidentemente están relacionadas con su desempeño, ya sea exitoso o no. Y todo esto en el trabajo. Pues estas competencias también pueden estar relacionadas con el comportamiento de una persona en el entorno laboral. Bueno, la base de este sistema de selección por competencia es la capacidad de escribir predictores de alto rendimiento, más específicamente la capacidad de obtener evidencia de estos predictores que tienen los candidatos a través de diferentes actividades de selección. Este proceso consiste en lo siguiente: pues primero se identifica cuál es el cargo o puesto disponible. Hay un reclutamiento de candidatos, una preselección, una entrevista. Aquí es donde se diferencia y hay una prueba de competencias y se sigue el mismo proceso del anterior, una entrevista realizada por el jefe, un chequeo y se le solicitan todos los documentos necesarios. Entonces, continuando con el siguiente concepto, el cual pues rige esta investigación, es el reclutamiento, que pues esta es una de las fases del proceso de selección personal, tanto el tradicional como el de competencias. Y esto está definido como los procedimientos pertinentes utilizados para atraer a los candidatos con potencial para ocupar los cargos que se requieren dentro de la organización. Entonces, existen dos fuentes de reclutamiento y aquí es donde pues Outcome pues se evidencia una cierta parte, que es una fuente de reclutamiento interno y una fuente de reclutamiento externo. En la fuente de reclutamiento interno es donde se aplican candidatos que trabajen dentro de la organización, mientras que en la fuente de reclutamiento externo se dirige a candidatos que están fuera de la organización y que se someten a un proceso de selección personal que pues ya lo expliqué anteriormente. En este reclutamiento interno se privilegia a los empleados actuales, mientras que claramente en el externo pues la organización busca de ellos con el objetivo de mejorar e incrementar la experiencia de esta. Entonces, pues este reclutamiento a veces se ve afectado directamente por variables externas, ya sea tiempo, situación, mercado laboral, la imagen que tenga la organización y demás. Esto puede afectar tanto positivamente como negativamente. Listo, una vez comprendido el marco conceptual que rige esta investigación, pasamos a los análisis y resultados que encontramos de esta investigación. Entonces, pues, da esta investigación que realizamos y las entrevistas al gerente general y a la dueña de Outcome, se logró identificar
diferentes aspectos relevantes de esta empresa, los cuales son claves para la asociación con los conceptos revisados y aprendidos en la clase de gestión de recursos humanos. Entonces, en primera instancia, identificamos que OTCOM maneja un proceso de selección de personal tradicional. Es decir, selecciona a sus nuevos empleados dados sus conocimientos adquiridos, ya sea por títulos, logros académicos, cómo fue su formación personal. Y entonces, a pesar de lo anterior, se puede reconocer que en algunos casos el personal presentaba como falencias en cuanto al desarrollo de su trabajo, debido pues a que a pesar de que el trabajador afirmaba que conocía acerca de algún tema o de alguna área, al momento de realizar lo que se le pedía, se lograba notar algunas dificultades por parte del individuo en cuanto al desarrollo óptimo de esta petición que se realiza en la empresa. Es decir, no presentaba las habilidades necesarias en el manejo de algunos conceptos e incluso de algunas herramientas digitales. En segundo lugar, también identificamos que a pesar de que se trate la selección de personal por el método tradicional, dentro de OTCOM existe un interés de fomentar el desarrollo de diferentes competencias, las cuales fue explicada al inicio de la exposición, las cuales aportan al desarrollo profesional, tales como una mejor capacidad de negociación a la hora de ofrecer mejores paquetes de comunicación a los clientes y entre otros factores, que no solamente le van a aportar al empleador y tampoco y también a la productividad de OTCOM, sino que también a la capacidad en términos de competencia que éste va a adquirir a lo largo, ya sea solamente para desarrollarlo en OTCOM o más adelante si hace un cambio a otra empresa. Otro aspecto y el último análisis que identificamos es que dentro de la empresa OTCOM se implementa el método de reclutamiento por clasificado o recomendaciones que realizan los mismos empleados dentro de la empresa, ya sea que un empleador de oficina recomiende a este para ocupar una vacante dentro de oficina o asimismo con los freelance. Entonces, por lo tanto, se realiza un proceso de reclutamiento externo basándose en las hojas de vidas enviadas por aspirantes recomendados en los puestos de trabajo para pues luego ser sometidos al proceso de selección de personal por el método tradicional. Asimismo, pues podemos identificar de inmediato que OTCO no realiza un proceso de selección interno, es decir, que el personal que ya está no ocupa las vacantes que OTCON abre en ciertos momentos. Y bueno, entonces vamos a pasar, una vez dicho todos los análisis y los resultados, a las conclusiones y recomendaciones que le tenemos a OTCO. Se observó que Opcom se preocupa por el cumplimiento con el presupuesto de ventas asignado para cada trabajador, y es por eso que se identificó el problema raíz inicia desde el proceso de selección del personal para la empresa, dado que se debe realizar dicho proceso no solo basándose en conocimientos y estudios previos de los candidatos, debido a que eso no va a garantizar un buen rendimiento dentro del cargo asignado, por lo que la empresa Opcom debe considerar la idea de cambiar su proceso de selección del capital humano y contratar personas que sepan hacer las labores y estén dispuestas a realizar su cargo, aumentando la productividad de la organización. Se analizó y se logró notar que en un grupo específico de los freelance que hacen parte de la compañía, quienes ponen en riesgo su seguridad al ingresar en barrios de alto riesgo, esto con el fin de captar mayores cantidades de clientes y de esta manera aumentar su número de ventas, al mismo modo que se aumenta el número de prestaciones que reciben al mes, debido a la calidad de las competencias o comportamientos que manejan los clientes potenciales, demostrando que llega el punto en que el colaborador de la organización tiene ingresos similares o superiores al jefe de la compañía. En cuanto a lo abordado anteriormente, se evidencia que a pesar de que Opcom maneja el método de selección tradicional, la organización se preocupa por el desarrollo e impulso de distintas competencias entre sus empleados de oficina y los freelance, dado que es un factor que puede incrementar la productividad de las operaciones de la organización. A su vez, se deja en claro que es una buena gestión implementada dentro de las operaciones de la organización, dado que se llega al punto en que los empleadores tienen la oportunidad de alcanzar salarios y beneficios mayores al del jefe, lo que significa que dentro de la misión y visión
los empleados son considerados una pieza fundamental de la organización. Bueno, ahora en cuanto a las recomendaciones proponemos lo siguiente. Considerar la transición del método tradicional de selección del personal al método de selección por competencias sin alterar el proceso de formación de competencias una vez el trabajador esté dentro de la organización. También permitir que tanto los freelance como los trabajadores de oficina puedan realizar la rotación de cargos, dado que actualmente cuando se requiere de la ocupación de una vacante se busca en fuentes externas a la empresa para la selección de un nuevo trabajador. Y para finalizar, se piensa en implementar un programa en el cual se motive a los freelance de la compañía para que de esta manera dichos tengan la capacidad de identificar y entender todo lo que significa y puede llegar a ser su labor para la empresa.